ya habíamos hablado de que los sistemas parasimpáticos se encuentran en los extremos del sistema nervioso, ¿verdad? Están arriba en el sistema nervioso y también está abajo. Y en el sistema simpático es el que está en medio, ¿verdad? Ya vamos a ver específicamente eso. Eso a grosso modo, parasimpático en los extremos y simpático está en medio. Y la otra cosa importante es reconocer que el sistema parasimpático con el simpático ejercen acciones contrarias, ¿verdad? Yo ejerzo acciones contrarias a la que hace el otro, ¿verdad? Yo estimulo, yo inhibo, yo produzco, yo reduzco, ¿verdad? Yo contraigo, yo dilato. O sea, son acciones contrarias las del sistema parasimpático y simpático, y tú no tienes control de él. Otra cosa importante de que tenemos que recordar, ¿quién viene de Huachapán? ¿Quién viene de Huacha? ¿O de Atiquizaya? No vinieron ahora. Bueno, es Stephanie creo que la que venía. ¿Quién viene de Huachapán? No me acuerdo quién. ¿Ah? Tania, ¿dónde eres tú? Del Congo. Imagínate que yo estoy en el Congo, en la unidad de salud del Congo, y estoy dando consulta, y terminé mi consulta ahora temprano. Entonces yo le digo a Tania, mira Tania, ¿vas para la universidad? Sí, yo voy para la universidad. Entonces le digo, mira Tania, me voy a ir contigo, dame ride, fíjate que el carro se me arruinó. Entonces vengo yo y me monto en el carro de Tania. Y me vengo con ella. O sea, ella viene de su casa, yo vengo de la unidad de salud del Congo, ¿ya? Entonces yo me monto en su carro para venir a un objetivo específico, la universidad. Entonces, aquí en la universidad, Tania va a ir a recibir clases de inglés técnico y biología ahora, y yo voy a ir a dar clases de anatomía. O sea, vamos al mismo lugar, pero vamos a hacer acciones totalmente diferentes. Entonces, el sistema parasimpático y el sistema simpático hacen esas cosas, acompañan otro nervio, pero es que no va a ir a hacer la acción del nervio específico. O sea, yo soy parasimpático y voy a ir a hacer ciertas funciones, pero el otro nervio a quien yo voy acompañando va a ir a hacer otra función, pero yo lo acompaño a él, yo me voy con él, ¿me entienden? Entonces esos conceptos tienen que quedar claros. Ahora, vamos a hablar del sistema parasimpático. Es aquel que controla las funciones y actos involuntarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los nervios que yo voy a ocupar para irme a acompañar de él? ¿Qué nervios ocupo? ¿Con qué nervios me voy a acompañar? Bueno, yo voy a ocupar el tercer par craneal o motor ocular común, voy a ocupar el séptimo par craneal o nervio facial, voy a ocupar el glosofaríngeo, que es el noveno par craneal, y el nervio vago. Esos son los 4 pares craneales que ocupa el nervio parasimpático arriba, pares craneales. Acuérdate que dijimos que los parasimpáticos están en los extremos. Entonces arriba yo voy a ocupar esos 4 pares craneales. Pregunta de examen. Ahora, en la parte distal, ¿de dónde sale el sistema parasimpático? Sale de S2, S3 y S4. El sistema parasimpático sale de S2, S3 y S4. Fíjate, son los extremos. En los extremos arriba, donde están los pares craneales, y abajo S2, S3 y S4, o sea, donde termina la médula, ¿verdad? Ahora, el sistema parasimpático se encarga de la producción y el restablecimiento de la energía corporal, o sea, produce, aumenta la producción energética, aumenta el hecho de que tus células ocupen la energía también. O sea, esa es parte importante del sistema parasimpático. Fíjate cómo podemos ver ahí en ese dibujo que el sistema parasimpático, uno de los lugares que va a ir a utilizar es la pupila. Recuérdate que la pupila es un espacio, va a ir al iris, va a ir a actuar al iris. ¿Verdad? También va a ir a ocupar funciones en las glándulas salivales, ¿verdad?
en las glándulas parótidas, por ejemplo, las que producen saliva, sublinguales, submandibulares. También va a ir a ejercer su efecto en el corazón, en el pulmón y los bronquios. Y mira el vago, cómo lo vemos ahí en azul, el nervio vago que va a llegar, ¿te acuerdas? Al estómago, al intestino delgado, al colon ascendente, va a llegar hasta el colon transverso. Entonces el vago le va a ayudar al sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático va a ir acompañando en todo el trayecto del vago que llega hasta allá abajo. Ahora, en la parte sacra de S2, S3 y S4 va a ir a actuar el sistema parasimpático en el resto, donde colon descendente, colon sigmoides, recto, ano, vejiga, periné, genitales. Entonces también va a actuar el sistema parasimpático a través de S2, S3 y S4. Fíjate que el sistema parasimpático tiene ubicado el soma en sus primeras neuronas a nivel del tronco encefálico y los segmentos S2, S3 y S4. O sea, en el tallo cerebral vas a encontrar los núcleos de neuronas donde va a salir el axón del sistema parasimpático. Ya vamos a ver cuáles son. Y también en la médula espinal a nivel de S2, S3 y S4. Sus ganglios, dice, son pequeños y se encuentran ubicados en la superficie de las vísceras que inervan, de tal manera que el efecto del sistema parasimpático es mucho más localizado. O sea, el ganglio específico donde va a ir a actuar, a unirse ya para ejercer su acción, está cerca del órgano efector o en el órgano efector. Llámese iris, llámese corazón, pulmones, en este caso vejiga aquí abajo, colon, útero y testículos, ¿verdad? Va a llegar a unirse a esos cambios. Las funciones del sistema nervioso parasimpático, la función principal del sistema nervioso parasimpático es la de provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo. O sea que el sistema simpático ejerció un esfuerzo y el parasimpático lo relajó. Fíjate cómo estamos viendo actos opuestos. El simpático ejerció el esfuerzo, estimuló para ejercer un esfuerzo y el parasimpático lo relajó, pero te vas a dar cuenta de que aparentemente es bien paradójico en las cosas que hace. Ya vas a ver. Por ejemplo, participa en la regulación del aparato cardiovascular, del aparato digestivo y el aparato genitourinario. Ya vamos a ver cómo lo hace. Y en el parasimpático participa en la regulación metabólica, o sea, aumenta el metabolismo, aumenta el sistema energético, aumenta la utilización de energía a partir de las células, ¿verdad? Por ejemplo, en el sistema cardiovascular, está mediado por efecto del vago. Acuérdate que el vago sale desde ahí arriba y llega hasta el colon transverso. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor que ocupa? Acetilcolina. El neurotransmisor que ocupa es acetilcolina. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar, 1, disminución de la frecuencia cardíaca. 2, disminución de la presión arterial. 3, disminución de la contractibilidad miocárdica, o sea, disminución de la fuerza, pues. Disminución de la fuerza de contractibilidad miocárdica. Y además va a disminuir la velocidad de conducción del sistema eléctrico del corazón. El otro ciclo vamos a ver que el corazón tiene su propio sistema eléctrico. Su propio sistema eléctrico, inclusive produce su propio sistema de contractibilidad, o sea, es propio, es único, ¿verdad? Entonces, este sistema de conducción, a través del vago, el parasimpático disminuye la velocidad de conducción del sistema nervioso. Entonces, vuelvo a repetirte, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, disminución de la fuerza de contractibilidad del miocardio y disminución de la velocidad de conducción del sistema eléctrico del corazón.
En el sistema gastrointestinal, o sea, desde la boca hasta el ano, va a aumentar el tono de la musculatura lisa gastrointestinal, aumento de la musculatura del tono. Lo que va a producir es un aumento del peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo, doctor? Es el movimiento del intestino, movimiento gastrointestinal. Eso es el peristaltismo. Entonces, ¿qué va a provocar? Aumento de la motilidad del esófago, aumento de la motilidad del estómago, aumento de la motilidad del duodeno, aumento de la motilidad del intestino delgado, aumento de la motilidad del colon, aumento de la motilidad del recto, aumenta su movimiento. También va a producir aumento de la secreción de todas las glándulas del sistema digestivo. ¿Cuáles? Las salivales. Toda la producción de saliva la aumenta. Aumenta toda la producción del ácido clorhídrico del estómago. Aumenta toda la producción de enzimas de todo el sistema del intestino delgado. Aumenta la producción de enzimas, por ejemplo, del páncreas, del hígado, de la vesícula biliar, ¿verdad? Aumenta también la productividad de las suprarrenales, de los riñones, ¿ya? Del colon, del moco del recto. Todo eso lo aumenta. Ejemplo, aquí te pone aumento de la secreción de la gastrina, de la secretina y de la insulina del páncreas. Y por lo tanto también aumento del metabolismo, o sea, yo aumento la capacidad de producir energía y también la capacidad de utilizar la energía. Eso hace el parasimpático. Son funciones importantes. Ahora, en el aparato genitourinario, ¿qué hace el parasimpático? ¿Cuál es el mediador? Siempre es acetilcolina, ¿verdad? Siempre el ¿cómo se llama? El neurotransmisor. Acetilcolina. Aumenta el peristaltismo del uréter. O sea, el uréter es el que lleva la orina desde los riñones a la vejiga. O sea, aumenta su peristaltismo. O sea, que estos se mueven, doctor. Claro, tiene motilidad, tiene músculo en su pared. Por lo tanto, aumenta su movimiento peristáltico. ¿Con qué objetivo? De mover la orina desde los riñones hasta la vejiga. Entonces, aumenta el peristaltismo de los uréteres. Contrae el músculo detrusor. El músculo detrusor es un músculo que está en la vejiga que al contraerse expulsa la orina. Entonces, tú puedes orinar. También produce relajación del trígono vesical y relajación del esfínter vesical. El trígono vesical, te había dicho, que es un triángulo que está en la vejiga abajo, donde entran los uréteres y sale la uretra. Entran los uréteres, derecho e izquierdo, y sale la uretra. Eso es un triángulo y se llama triángulo vesical. Y produce relajación de eso. ¿Con qué fin? El sacar la orina. Y el esfínter de la vesical está en la base de la vejiga, el esfínter. ¿Te acuerdas que vimos los ligamentos que sostenían la pelvis, sostenían el diafragma pélvico? Ahí estaba el ligamento donde está el esfínter de la vejiga. Al relajarse, tú puedes orinar. Entonces, repitiéndote, aumento del movimiento del uréter, contractibilidad del músculo detrusor, relajación del trígono vesical y relajación del esfínter vesical. Todo esto te lo hace con el objetivo de poder orinar. Esto es parasimpático. Ahora vamos a la parte respiratoria. También esto lo hace a través del vago y el neurotransmisor sigue siendo acetilcolina.
el neurotransmisor sigue siendo acetilcolina. ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjate bien, ya dijimos que en el sistema gastrointestinal provocaba las secreciones. Pues en los bronquios también aumenta la secreción bronquial de los bronquios. ¿Y qué producimos en los bronquios, doctor? Moco. Tenemos moco. Producimos moco en los bronquios. ¿Ah? Son mecanismos de defensa que tenemos en los bronquios. Entonces aumenta la secreción bronquial y produce broncoconstricción. O sea que los bronquios se contraen. ¿Verdad? Es que las vías aéreas necesitan tener presión. Las vías aéreas producen presión de aire. Entonces, al producir broncoconstricción, produce esa presión. Ahora, en el paciente asmático es un problema, porque demasiada broncoconstricción produce los problemas asmáticos. Tú necesitas dilatar esos bronquios, ¿ah? Y eso lo hace el simpático. Entonces, el parasimpático te va a producir, resumiendo, aumento de la secreción bronquial y broncoconstricción. Eso es parasimpático en el sistema respiratorio. Lo que te está mencionando aquí de las neuronas preganglionares y postganglionares es que de donde nace hasta donde llega a efectuar su acción, el sistema parasimpático tiene que tener un ganglio ahí en medio. Ya te dije que en el parasimpático está cerca del órgano efector o dentro del órgano efector. Entonces, las raíces o la extensión que está antes del ganglio es preganglionar y lo que está después del ganglio es postganglionar. Es sencillo. El sistema parasimpático, ¿dónde va a estar localizado? Bueno, va a estar una parte en el hipotálamo. Me quedo hasta ahí. Quédate con eso. Una parte está en el hipotálamo y otra está en el mesencéfalo, donde vas a encontrar el núcleo de Edinger-Westphal y el núcleo mediano anterior. Esos son parasimpáticos. Esa es pregunta de examen. En el mesencéfalo está el núcleo de Edinger-Westphal y el núcleo mediano anterior. Estos están en el tallo cerebral, en el mesencéfalo. Es que tienen que estar ahí porque ahí salen los pares craneales. ¿Cuáles? Tercero, séptimo, noveno y décimo, que son donde va a ir acompañando el parasimpático a estos nervios. Núcleo de Edinger-Westphal y el núcleo mediano anterior. Esos son núcleos parasimpáticos, donde hay neuronas de tipo parasimpático. ¿Estamos? Aquí te está mencionando de que la parte parasimpática distal sale de S2, S3 y S4. No nos compliquemos más de ahí.